Una de las piezas más populares del folclore africano es el demonio errante. Aunque no tienen un nombre generalizado, las historias abarcan desde Ghana hasta Sudáfrica. Por lo general, el cuento representa a un demonio que ha poseído a un humano o animal desesperado y solitario, particularmente aquellos que han perdido a personas cercanas a ellos. El demonio deambula por el desierto o la jungla en busca de víctimas y almas que arrastrar al infierno. Otra criatura malévola africana es Apet, una bruja sudanesa que puede adherirse a aquellos que han sufrido una tragedia o abrirse a actos malvados. La representación de las alucinaciones que la Apet puede provocar sobre aquellos a quienes se apega y persigue son realmente impresionantes y aterradoras. El Tokoloshe es un pequeño espíritu acuático parecido a un enano, comparable a un duende. El tocolose sudafricano puede volverse invisible y, por lo general, personas traviesas y malévolas lo llaman para que cumpla sus órdenes. Otro ejemplo de folclore de criaturas míticas proviene de Marruecos. Aisha Kandisha es un horrible monstruo vampírico que se alimenta de la alegría de los niños, drenando su esencia vital. Los que dicen haberla visto, la definen como una mujer de gran belleza, con piel blanca, el pelo largo y negro, los ojos negros y almendrados, la boca con los labios color sangre y las caderas anchas. Deambula por la noche cerca de los ríos, el mar, las fuentes y pozos, vestida solo con un simple velo. La leyenda dice que atrae a los hombres solteros que pasean por lugares inhabitados. Algunos la describen como una mujer con piernas de cabra o camello. Seduce a los hombres, consigue que se vuelvan locos e incluso lleguen al suicidio, y entonces se convierte en la Djina que realmente es, una anciana sin dientes y pelo largo y sucio, despeinada y con mirada cruel. Ningún artículo de terror sobre el folclore africano estaría completo sin trasladarse al noreste, a países como Egipto y Sudán. Aunque comparten historias de origen con los países árabes de Persia, Egipto y Sudán tienen sus propias leyendas sobre el djinn, genio, una criatura que concede deseos, siempre cobrando un precio por cumplirlos. Investigaciones Ocultas se complace en compartir una recopilación de historias de terror que encontré en un foro de terror. Dichas historias tienen la particularidad de haber sucedido en el enigmático continente de África. Frank y Rosamund Van Garrett son dos hermanos sudafricanos descendientes de Boers. Ellos viven en la ciudad de Johannesburgo. Ellos quieren dejar la comodidad de su casa y deciden irse a un pueblo en el interior del país. Es por ello que se van a un pueblo en la provincia de Mpumalanga, al noreste de Sudáfrica. Al llegar allí, descubren con que eran los únicos blancos por el lugar. En tanto, Frank y Rosamund son acogidos por una mujer llamada Lungile, y se instalan en la casa de ella. Las casas típicas de Sudáfrica se llaman rondavel. Por lo general, el rondavel posee una forma circular u ovalada y tradicionalmente se lo construye que se encuentran en las inmediaciones de su ubicación. A menudo sus paredes están construidas con piedras. El mortero puede ser una mezcla de arena, tierra, o una combinación de estas mezcladas con estiércol de ganado. Con el pasar de los días, Frank y Rosamund descubren que el pueblo en donde están es acechado por un vampiro. Las creencias sobre vampiros están muy expandidas en África y es muy común. El más famoso de los vampiros africanos es el Popobawa, un aterrador vampiro de un solo ojo que ataca en la isla de Zanzíbar, Tanzania. Otro vampiro es el Asamboman, una criatura que se aparece en Ghana. Asimismo, también tenemos al Obafillo en África Occidental. El mismo país de Sudáfrica cuenta con historias y leyendas sobre seres. Tokoloshe, un enano maligno que vive en las aguas. Con el paso de los días, Frank inició una relación con Lungile, y ella se convirtió en su novia. A la par de esa relación, Rosamund comenzó a ser pretendida por un joven de la aldea llamado Sholani. Una noche, Rosamund indicó que ella saldría en ese momento para ir a ver a Sholani, ya que tenían una cita. Lungile se preocupó y recomendó a Rosamund que no salga al monte de noche, ya que es muy peligroso, debido a los animales salvajes. Y no estaba errada. La fauna salvaje africana es demasiado peligrosa.
No es lo mismo pasar la noche en el campo en cualquier otra zona del mundo que en el entorno de la África subsahariana. Sin embargo, Rosamund no desistió de su plan, sino que estaba empecinada en ir. Rosamund iría sí o sí. Ante ello, como Lungile no quería que Rosamund anduviera sola, decidió acompañar a Rosamund, por lo que ambas fueron al monte. Dejan la seguridad de la choza Rondabel y se internan por el monte salvaje sudafricano. De pronto, al avanzar un cierto trecho, caminando por un sendero rodeado de árboles, Lungile le dice a Rosamund que se detenga. Rosamund pregunta qué pasó. Es cuando Lungile le dice que mire adelante. Metros más adelante, Rosamund ve unos ojos rojos así como una silueta que está agazapada entre los matorrales. Algo las está acechando. Rosamund se asustó tanto que lanzó un grito desaforado y echó a correr. Lungile también echó a correr. Entonces, aquel ser que vieron emergió de entre los arbustos y corrió, emprendiendo la persecución de las dos mujeres. Aquello que emergió de entre los arbustos y persiguió a las dos mujeres era un león con patas de cabra. Sus ojos rojos eran como dos brasas encendidas. Esta abominación alcanzó a Rosamund, y tras derribarla la mordió en el brazo. Lungile escuchó los gritos de Rosamund, y al detenerse y voltear a ver, vio con horror que Rosamund era ferozmente atacada por aquel ser. Entonces, armándose de valor, Lungile se aproximó hacia Rosamund y con todas sus fuerzas metió sus dedos en los ojos de aquel ser. El ser lanzó un tremendo alarido y acto seguido soltó a Rosamund y huyó al bosque. Rosamund había sido atacada brutalmente, pero logró sobrevivir. Lungile hizo lo imposible para cargar a Rosamund hasta que llegaron al pueblo y entraron en el rondabel de Lungile. Debido a la grave condición de Rosamund, Frank decidió llevar de regreso a su hermana, es decir, regresar a casa. Frank se despidió de Lungile, y ambos hermanos viajaron de regreso a Johannesburgo. Rosamund permaneció en su casa y era atendida diariamente por un doctor que venía a su casa. Rosamund comenzó a tener pesadillas, unas horribles pesadillas con aquel ser que la atacó. Una mañana, Rosamund amaneció sin vida en su cama, la cual estaba con manchas de sangre. Algo le había chupado la sangre, dejándola sin sangre. Peter, un extranjero inglés, se aloja en una casa de barro en un pueblo dogón en la ciudad de Bandiagara, en el interior de Malí. En su estadía conoció a Claudine Fournier, una extranjera francesa que también se había alojado allí. Una noche, Peter y Claudine se despiertan ante los gritos de Yakuba, su hospedador. Él totalmente horrorizado les señala a un rincón de la casa. Con horror, ambos ven que hay una cabeza humana. Era la cabeza de una mujer con largos pelos, los cuales se mueven como si fueran serpientes. Yakuba les dice que aquello era un ovafillo, una bruja vampiro que se alimenta de la sangre de los niños, hasta provocarles la muerte. En ello, Yakuba agarra una lanza y la clavó en la cabeza. Este hecho conmocionó a los dos turistas, especialmente a Claudine, quien después de ello dejó el país, regresando de inmediato a su natal Montpellier, en Francia. Esta historia sucedió en 1983, en las afueras de un pueblo en el río Black Volta. Un grupo de 3 soldados estaba patrullando por una zona rural del interior de Ghana. De pronto, mientras están caminando por un tupido bosque, uno de los soldados, el que iba rezagado en la parte de atrás, fue atrapado por unas lianas que colgaban de la rama de un árbol, lianas que le aprisionaron el cuello y fue alzado. Los gritos de auxilio de él hicieron que sus dos compañeros volteen a ver a su camarada. Su compañero estaba sostenido en la rama de un árbol, atrapado por un extraño y aterrador ser peludo y estaba siendo mordido por aquello en el cuello. Uno de los soldados, el más veterano de ellos, disparó contra aquel ser, el cual soltó al compañero quien cayó pesadamente al suelo. El soldado que realizó el disparo siguió disparando al ser, mientras el otro soldado ayudaba al compañero que había caído al suelo. En tanto, el ser perpetrador del ataque corría velozmente por las ramas de los árboles, evadiendo las balas disparadas. Finalmente, el soldado logró acertar y el ser peludo cayó al suelo.
El soldado se acercó y se aproximó a ver a aquella cosa que había logrado acertar con su bala. Ni bien lo vio, supo que era esa cosa. Era un Azambosam. El Azambosam es una criatura parecida a un mono peludo que se cuelga de los árboles y con sus patas que son unas garras sin dedos atrapa a todo aquel desprevenido para consumirlo. El soldado puso a un lado su fusil y desenvainó su machete y de un solo tajo le cortó la cosa a aquella cosa que estaba a escasos centímetros de él. Con la cabeza de esa cosa en la mano, fue hacia donde estaban sus compañeros. Avisaron por radio la situación del compañero atacado y que requerían trasladarlo al centro de salud más cercano. Fue así que un vehículo fue a recoger a los 3 hombres, llevando al hombre herido a que sea atendido. Aquel soldado que dio muerte a aquella cosa ahora mantiene la cabeza y exhibe orgullosamente como si fuera un trofeo.